Hola amigos, buenas tardes, amigos de sabersinfin.com. Estamos en su programa La Alquimia del Arte. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de sabersinfin.com, Hemisferio MX y inteligenciasexual.com. En Facebook también nos pueden encontrar como La Alquimia del Arte. Y en esta ocasión les traemos un tema. Ya en los programas anteriores pues, estuvimos hablando de un poco de lo que era la introducción de cómo el hombre empezó a manifestarse, y en esta ocasión pues tenemos un invitado y lo voy a presentar aquí el amigo Spiralia. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Mario Mercado, es egresado de la Facultad de Física de la UNAM y estudiando la maestría de Sistemas Complejos. Él nos va a hablar en los programas pasados, como lo menciona Geometría O, hablamos de cómo las civilizaciones fueron modificando su entorno, y eso fue en el Paleolítico. Las primeras modificaciones del entorno, que fueron las primeras puntas de lanza. Si hablamos del arte, estas fueron las primeras cosas que hizo el hombre, que modificó su entorno, y se le podrían llamar arte. En el Neolítico se fueron especializando y fueron también conceptualizando ideas y empezando a entender las relaciones numéricas de los objetos, y necesitaban algo para poder abstraer, por ejemplo, hacer cuentas, llevar exactamente el conteo, los números de los días. Toda esa abstracción se tuvo que hacer en un símbolo, llegar a conjeturar algo para que todos pudieran entender que se estaba hablando, ¿no? En un símbolo, en una simplificación de ideas que llevó mucho tiempo para conceptualizar y crear lo que ahora conocemos como el lenguaje, ¿no? Hablamos también de que el primer lenguaje pues, fue el cuneiforme, y también todas las mitologías, como se creó el lenguaje, pues empezaron a escribir las mitologías, toda la explicación del mundo, cómo se desarrollaba el mundo, de dónde surgió el hombre, y de lo que nos va a hablar, lo que vamos a platicar exactamente ahorita con Mario, es de cómo en las culturas griegas, específicamente lo que es en el arte antiguo, en la época, lo que podemos llamar el arte antiguo, cómo se fue conceptualizando, ya adentrarnos más específicamente de cómo tenían esa visión acerca de los números, cómo llegaron a concretar, a crear un número, una unidad, que ahora sabemos que tenemos la unidad, por lo menos aquí en Occidente, es el metro. Y bueno, uno se pregunta de dónde salió esta unidad, ¿no? ¿Cómo se inventó? ¿Quién dijo que el metro debía de medir 100 centímetros, ¿no? Entonces, es lo que vamos a empezar a hablar. Mario, si nos quieres empezar a platicar de esto. Hola, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Sí, yo para recuperar justo de cómo construimos las unidades, cómo abstraemos conceptos que vienen en nuestra mente y los concretizamos en la realidad, quisiera ir un poco más atrás a lo que son los presocráticos, ¿no? El grupo de filósofos que estableció una búsqueda de aquella sustancia que es única, indivisible, la sustancia a la que le llamaron el arge. El arge es la sustancia que le da unidad al universo. ¿Cómo puede ser este arge? Bueno, pues tenemos primero a Tales de Mileto. Tales de Mileto concebía que el agua era el elemento único que daba origen a toda la vida, ¿no? Él observó que obviamente que las cosas vivas tienen una relación con el agua, y en esa dialéctica de entre lo seco y lo húmedo, en esa dialéctica Tales de Mileto observaba que las cosas fluían. También hubo otros pensadores, como fue Heráclito, que en este caso Heráclito, él pensó que el fuego era la sustancia ideal, porque todo lo transforma, todo termina en fuego y todo nace por el fuego. Y aparte le da un simbolismo ahí un poco en el sentido de que el fuego es como la razón, o el logos le llama él, ¿no? Entonces él tiene ya una concretización de un aspecto de la mente que es el logos. También hubo otro que pensó que era el viento, no me acuerdo ahorita bien de su nombre, pero creo que el más importante se me hace un pensador que se llamaba Anaximandro, que no propuso ni el fuego, ni el agua, ni la tierra, ni el viento como elementos primordiales. Él, al contrario, observó lo limitado que eran estos elementos por ser elementos que viven en la realidad,
y concretizó una sustancia a la que le llamó apeirón. El apeirón es aquello que es indescriptible, es aquello que no tiene límites, peiras de límite, pero apeirón, sin límite, quiere decir todo aquello que permea nuestra realidad, pero que no es expresable en una palabra o no es concretizable en un objeto, ¿no? Porque hay que acordarnos que para los griegos era importante buscar lo que era la substancia más básica, ¿no? De qué estaba conformado todas las cosas del universo, ¿no? Y también con esta idea del fuego, también es como hablar de uno de los chakras, ¿no? Del corazón, ¿no? Que también se habla que es como la pasión y el fuego y pasión, y en este caso logos, ¿no? Entendimiento, no sabría cómo muy bien definir. Como la llama de la mente. Exactamente, del pensamiento pareciera ser, ¿no? Por lo menos por ahí va Heráclito en su definición del arge. Y al parecer todavía permanece como cierto animismo, ¿no? El pensar que la tierra, el agua, tenían estas cualidades, ¿no? Claro, todavía se pensaba en lo material como receptáculo de lo sustancial, ¿no? Pero en este caso, Anaximandro va un paso más allá, ¿no? Y cuando él define el apeirón, esa cosa sin límites, que no podemos expresarla, como la matriz de en donde nacen todas las dualidades, y esas dualidades conforman las cosas, ya da un paso más allá que luego retoma Pitágoras. Pitágoras hay que recordar que es un matemático, bueno, más que matemático, fundó casi una religión, y él encontró en la sustancia primordial, la encontró en los números. ¿Cómo concretizó? Simplemente extrajo ese ladrillo que nos había dado Anaximandro, que es el apeirón, lo inexpresable, lo envolvió en una palabra y le llamó unidad. Una unidad que proviene de la mente. Dices, bueno, pues no Pero que no es específicamente nada. No es específicamente nada, no se refiere a nada concreto porque vive en tu mente. Lo que le asombró a Pitágoras fue ciertamente que esa cosa que vivía en su mente tenía una relación directa con la realidad física. En este caso, él lo que le asombró fue lo de la música, ¿no? Las armonías musicales que vienen en proporciones de números naturales creados por esa unidad básica. Lo que comentábamos en otro programa era que un emperador chino, me parece que al escuchar que pasaba el viento por las cañas, escuchó que daban un tono, ¿no? Como una flauta, y él entonces tomó una medida y de esa medida sacó en proporción las otras notas musicales, ¿no? Que es lo que estás comentando. Sí, básicamente, ¿cómo podía algo que vivía en tu mente tener una repercusión en lo real, ¿no? Eso fue lo que le asombró mucho a Pitágoras y por eso fundó su religión casi en base a la unidad, ¿no? Estábamos platicando ahí ahora que veníamos para acá que esta era como una secta, ¿no? Que a todos tú sabes, a todos se les educaba con las matemáticas a estas personas que vivían en esta como comunidad pitagórica. Pues todas las metáforas que rodean así al culto pitagórico son un poco excéntricas, ¿no? Al parecer él formó como un tipo de academia comuna donde había hombres, niñas y mujeres, ¿no? No tenía distinción en eso, pero sí era aristocrático, entonces supongo que no eran del pueblo, no eran de la una especie de élite, ¿no? Exactamente. Esa conformación élite de su escuela poco después le llevaría al resentimiento del pueblo, que fue el que quemó las escuelas pitagóricas, ¿no? Pero al parecer, por ejemplo, tenían unas costumbres muy, no sé si sanas, pero por ejemplo, para hablar en la asamblea pitagórica, tú tenías que pasar 5 años en silencio, cuenta la leyenda, antes de hablar, ¿no? Entonces, 5 años de aprender a escuchar y luego ya te lanzas a proponer cosas, ¿no? Interesante, ¿no? Yo creo que nos falta como individuos aprender a escuchar, ¿no? A veces uno quiere siempre imponer su opinión ante las demás personas. Estamos muy invadidos. Yo creo que en ese tiempo había mucho menos interferencia a tus pensamientos, como tenían pues esa hambre de saber qué había afuera, porque eso, como dices, se siente, ¿no? No lo sabes. Imagínate qué tanta disciplina para poder expresar eso, llegar a materializarlo. Ajá. O sea, lo que tú sientes, tu exterior, ponerlo en algo material.
Eso es muy difícil. Es lo que hablamos justamente también justamente todo esto nace aquí si hablamos del periodo del arte, en el arte antiguo, que es lo que justamente comentaba hace ratito. Los egipcios, los griegos, las culturas prehispánicas, todos empiezan a crear esa abstracción, y en los egipcios, pues, los conocidos jeroglíficos, ¿no? Lo que es todo el lenguaje semiótico que tratan de expresar ya con símbolos, y fue esa lucha, ¿no? De llegar a concretar, de pensar, ¿no? Cómo poder expresar ideas muy complejas, tan solo con pocos símbolos, ¿no? Sí, y cómo llegar a ese, o llegaron a ese pensamiento matemático y ese, pues sí, yo le puedo decir, hambre de encontrar, ¿no? Y encontrar, y ya llegar a una disciplina, y de crear un concepto, una técnica a partir de las matemáticas, ¿no? Y sí, son de las grandes escuelas, ¿no? Que existen estas, ¿no? O sea, si empezamos a hablar de la educación y de cómo se va cimentando el conocimiento, pues empezamos aquí, ¿no? Es donde se empieza, podemos detectarlo donde está escrito, pues desde aquí. También estábamos comentando acerca de Pitágoras, que hablabas de que todos los números que manejaba se podían dividir, ¿no? Entre ellos, y cuando... Hay una cosa curiosa, ¿no? Nosotros estamos forjando un ladrillo de la mente, pero al fin y al cabo es una unidad, es un ente, ¿no? Muchas de las preguntas en filosofía y en matemática también, y en física, ¿cómo no?, se resuelven en esta dicotomía. ¿Existe un ladrillo fundamental? ¿Existe lo discreto? ¿O no existe ese ladrillo fundamental y, digamos, vivimos en un mundo de la continuidad? ¿Qué significa que no existe el ladrillo fundamental? Que yo puedo ir partiendo ese ladrillo infinitas veces sin jamás obtener una substancia que me dé sustento, ¿no? Yo creo que ahí es el terror de los presocráticos y pitagóricos, ¿no? Tienen que encontrar una sustancia o un arje o un sustento que le dé justificación a su pensamiento. Que sea el fin último, ¿no?, de todo. Exacto, ¿no? Y decías que estábamos platicando que era tanta la fijación que al parecer cuando encontraron que la raíz de 2 no era divisible, dice la leyenda que Pitágoras como quedó muy abatido, ¿no? Hay como 2 leyendas. Una es que hay números que son los racionales, que son todas estas combinaciones de números naturales, pitagóricos, proporciones de entre estos números, y Pitágoras suponía que en base a estos números y a sus proporciones estaba escrita toda la naturaleza. ¿Qué pasa cuando 2 de sus alumnos, como dice la leyenda, le encuentran un número que no está relacionado con su serie numérica, un número que no tiene cabida en el mundo pitagórico del pensamiento? Pues esos números son los irracionales, la raíz de 2, la raíz áurea, que es 1 más raíz de 5 entre 2. Todos ese tipo de números no tienen cabida en la hipótesis de Pitágoras, ¿no? Entonces, para su religión matemática era un golpe durísimo, ¿no? Claro. Por eso la leyenda dice que les amarraron una piedra al cuello a los 2 alumnos y los fueron a echar a un lago, ¿no? Para que no... Pues no hablaran, ¿no? Desde antes ya estaba el mensaje siciliano. Oh, qué interesante, bien. Pero esto, por ejemplo, ya me vincula, por ejemplo, a la utilización de los números en otros ambientes culturales. Ya sabemos que la India nos trajo el 0 a través de los árabes, pero ¿cómo era el concepto numérico aquí en la región de Mesoamérica? Si nosotros quisiéramos establecer cómo funciona el número en Mesoamérica, tenemos que irnos a donde se empleaban más, que es a los calendarios. Ok. Y en este caso tendríamos que empezar por el calendario que es más antiguo, el calendario lunar. Aquí la unidad era el 20, la base vigesimal. Pero ¿cómo esa unidad de 20 símbolos calendáricos que conforman la estructura fundamental de todos los calendarios mesoamericanos, cómo esta estructura de un anillo de 20 símbolos podrían concretizarse en la naturaleza, ¿no? Lo mismo que Pitágoras, cómo la unidad se concretiza en algo, en este caso él lo vio en la música, aquí es cómo esa unidad de 20 símbolos se concretiza ya en la medición del tiempo. Entonces tenemos que tomar el número 13. ¿Por qué 13? Porque 13 es un número lunar que corresponde a la mitad de una lunación. 20 por 13 nos dan el calendario más antiguo, 20 por 13 es 260 días, que es el calendario del Tonalpohualli.
este calendario lunar que no solo rige el destino de la luna, sino el destino de los hombres, ¿no? En base a este calendario se le ponían los nombres a los antiguos mexicanos, a los antiguos mesoamericanos. Obviamente hay muchos calendarios en la región de Mesoamérica, pero todos conforman esa estructura de 20 símbolos por 13 numerales. Ese es el reloj primordial que hubo en Mesoamérica. Ya que todos los estaban completamente en visualización de los astros y de sus ciclos, ¿no? Dependían completamente de los ciclos de los astros. Regían su agricultura, ¿no? Era cualquier cosa, dependían de saber esa es lo que hablamos, que a veces es difícil entender la cosmovisión de esos tiempos, puesto que lo era todo. En realidad, el no saber esos ciclos, o sea, el darte cuenta que existían estos ciclos, que podías agruparlos y que estos ciclos coincidían, era prácticamente algo mágico, ¿no? Para subsistir, porque de ahí vivían precisamente en base a su forma de vida, era la agricultura, ¿no? Que podían tener esos ciclos. También estábamos hablando de que también se elevó, la unidad se elevó también a calidad de deidad, ¿no? Es lo que pasó con los pitagóricos, sí, ¿no? Con Pitágoras así tuvimos, pues sí, era la sustancia. Yo ¿no? pienso que también en la época prehispánica había se sentía como una divinidad, ¿no? Todo lo que era lo... Pues 260 meses son, no se sabe por qué, 260 días, no se sabe por qué 260 días, ¿no? Ya explicamos que es más bien su unidad por un número lunar. Pero 260 días se acerca mucho a los 9 meses que tarda un hombre, de un bebé en gestar. 260 días se refiere también al ciclo de ciertos tipos de maíz. Pues no sabremos muy bien por qué, ¿no? Pero ciertamente para correlacionarlo con la agricultura, porque éramos un pueblo agrícola y de la agricultura a las estrellas solo hay un paso para justamente medir cuándo tenemos que sembrar, cuándo tenemos que cosechar, etcétera. Tenemos el calendario solar. El calendario solar corresponde a 18 antiguos meses de 20 días, 18 por 20 son 360, más 5 días aciagos del Nemontemi. Yo creo que vamos a hacer un corte comercial. Está muy interesante. Estamos hablando de cómo se fue conceptualizando la unidad en los griegos, en la escuela pitagórica, y también cómo se veían los números en la época prehispánica y de qué dependía su concepción. Entonces, vamos a seguir hablando de esto. Estamos en sabersinfin.com. Recuerden que nos pueden encontrar en www.sabersinfin.com y también en Hemisferio MX y Inteligencia Sexual. Pues vamos a un corte. Pues regresamos otra vez, amigos. Estamos aquí en La Alquimia del Arte por sabersinfin.com. Estamos hablando con Mario Mercado, físico de la UNAM y estudiando la maestría de sistemas complejos, y él nos está hablando de los números y la conceptualización de los números si que hablamos del arte en la época antigua del arte. Ahorita, Fer, nos vas a hablar de... Bueno, miren, el pensamiento matemático es el producto nacido de los procesos racionales del intelecto de las abstracciones de la imaginación. De esta manera, el hombre conoce sus dificultades, descubre cómo explorar su uso de forma adecuada, desarrollando un concepto o técnica. Este tipo de pensamiento se desarrolla a partir de conocer el origen y evolución de los conceptos y herramientas. Este va ligado con la capacidad de pensar y trabajar en términos numéricos, empleando el razonamiento lógico. Esta inteligencia trasciende en el ámbito de las matemáticas e influye en nuestra habilidad para comprender conceptos basados en esquemas y técnicas ordenadas. Es a través de este pensamiento que podemos convertir los cálculos, las hipótesis, cuantificaciones y las proporciones en un recurso natural de nuestro cerebro. Es un pensamiento matemático. Sí, muy cercano a lo que es, ¿no? Porque todo se trata justamente de de tomar con palabras algo que está en la realidad, que es indefinible, y tratar de ajustarlo a la medida, ¿no? Una vez que logras meterlo en una bolsa, ya lo puedes manejar y ya puedes construir cosas, ¿no? Es lo más interesante. Es interesante que las medidas, por ejemplo el metro, el kilogramo, no sé si sepan, pero han ido cambiando a través del tiempo, y también varía, depende del lugar
en el que estés del mundo. Se ha tratado de llegar a un estándar, pero es así muy reciente que, por ejemplo, el kilogramo ya más o menos está más definido, ¿no? Y el metro. Pero en realidad, o sea, un metro no mide lo mismo aquí que en China. Es chistoso. Sí, básicamente las convenciones es lo más difícil, ¿no? El que tú tengas con un francés o con un chino una noción exacta de lo que están hablando cuando los tres se refieren a un metro es dificilísimo, ¿no? Y ciertamente ya la medida del metro ya está muy definida, ¿no? Corresponde a la cantidad de oscilaciones que tiene un átomo de cesio, bla, bla. Se trata de hacer que sea lo más universal posible, ¿no? Justamente para que no haya trampa en las transacciones, bla, bla, ¿no? Todo ese... Porque precisamente, o sea, igual alguien, pues como nosotros, mortal, no se imagina el grado de importancia que tiene tener una medida estándar, ¿no? Estandarizada a nivel universal. Porque, por ejemplo, ya en estudios físicos o cosas así de física cuántica, por ejemplo, las medidas son muy precisas, ¿no? Entonces, un error puede, o sea, de hecho en ingeniería misma, ¿no? Para hacer un edificio altísimo, pues un error de 1 centímetro en, no sé, en los cimientos es fatal, ¿no? Y es lo que también parte de lo que hablábamos en otros programas, es de cómo una cultura cuando domina otra, deja toda la influencia. Y parte también de esta influencia era dejar la unidad de medida, que los demás pueblos que eran conquistados adoptaran esa unidad de medida, ¿no? Llegar a la universalidad de estas unidades de medida. Y en principio también era parte del poder, ¿no? El que tenía el poder tenía su propia unidad de medida y la imponía, ¿no? Ahora, pues... Pues es lo mismo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, los ingleses manejan, ves que todavía aún siguen en su escala de yardas, ¿no? De sí. todo, ¿no? Desde pulgadas, sí. pies. Hablabas de la Peyron, ¿no? ¿Qué sí puede ser una medida? Te digo, sí, bueno, pero el apeiron es el caso más curioso, ¿no? Cuando hablamos de medidas, tratamos de exagerar nuestro lenguaje hasta el punto en que exactamente describamos un objeto, ¿no? Y toda nuestra energía se va en definir ese tipo de objeto concreto, pero cuando hablamos del apeiron, estamos hablando de algo, a mí me gusta mucho cómo lo expresa Anaximandro, porque él se refiere a algo que no tiene medidas y pone algunos ejemplos. Por ejemplo, en el mundo de las formas, en el que todo tiene límites, rectas, curvas, ¿qué sería el apeiron? Pues aquello que no tenga ángulos, ¿no? ¿Y qué es aquello que no tiene ángulos? Es un círculo. Entonces, la metáfora ahí está contenida, no es exactamente lo que quiere expresar Anaximandro, pero ya te da una idea, ¿no? Y en el mundo de las esferas, por ejemplo, ¿qué sería el apeiron? Pues si es una esfera que contiene algo, pues un apeiron esférico sería aquella esfera infinita, llena por todos lados e inextensible para cualquier lado, ¿no? Entonces, te trata de dar una descripción de aquello que es indescriptible, pero acercándose en círculos a través de metáforas. La metáfora es, yo creo, la herramienta más sutil, pero más precisa, porque nada más te da la sensación de entender que sí están hablando de algo... ¿Entiendes algo? Algo muy sutil. Exacto. Al círculo se le decía que era el poliedro de infinitas caras, ¿no? Sí, si lo quieres ver así también, ¿no? Eso es un poliedro de caras tan pequeñas, un proceso exhaustivo le llamaban, que se vuelve ya en realidad un círculo, ¿no? Pues es como también las formas fractales, ¿no? Sería un círculo, sería fractal, ¿no? No se refiere a eso, pero definir tanto. Pero por ejemplo, infinito. retomemos el fractal, es muy parecido al apeiron porque tú nunca vas a encontrar un fractal en la naturaleza, pero sin embargo sí encuentras, exacto, ¿no? Todo encuentras que la dinámica tiende a ser fractales, ¿no? Sí, y actualmente, bueno, hablando de fractales y de arte, pues ya ves que usan mucho el fractal para hacer arte, ¿no? Arte nuevo, arte moderno, como el pintor que se llama, ¿cómo? El que estuvo en la fiesta, Alex Gray. Alex Gray. Ese cuate usa mucho los fractales. Claro, y trata de ejemplificar eso, ¿no? Como pues que dibujar lo invisible. Lo que por definición parece indibujable, trata, ¿no? Que se ha descubierto que el hombre encuentra la belleza en lo fractal.
en los árboles, en las flores, todo aquello que es, incluso la cara, ¿no? Como decíamos, las proporciones del rostro no son completamente divisibles, ¿no? Sino son proporciones infinitas. Y pues es eso de la proporción áurea, por ejemplo, que tanto hablan, que en realidad no existe, ¿no? Porque, o sea, no puedes ver la proporción áurea en un caracol a la perfección, ¿no? El caracol de no hecho, tiene el proporción átomo áurea. todavía no se puede dividir, ¿no? O sea, sí es algo complicado llegar a partir de algo exactamente a la mitad. Es muy difícil. Así a la mitad, ¿no? Eso, por ejemplo... En este caso la dificultad es que la proporción áurea es un número irracional, ¿no? Y a pesar de que los pitagóricos reconocían, de hecho, en la época de persecución de los pitagóricos, ellos se definían por una estrella, un pentagrama que se pintaban en la mano. Ese pentagrama en sus proporciones contiene la proporción áurea, ¿no? Entonces, la leyenda de que ahogaron a 2 de sus alumnos porque les enseñó la raíz de 2 es un poco dudosa porque tenían ese símbolo que representaba un irracional. Conocían los números irracionales, ¿no? Y lo usaban, ¿no? O sea, no se puede, pero hay que notarlo, no se puede atrapar ese concepto de los irracionales y de la proporción áurea a través de los números, ¿no? Pero sí se puede a través de la geometría. Y recuerden que los griegos eran geómetras, los árabes eran algebristas, numéricos. Solo Pitágoras trabajó mucho en los números, en su concepto algebraico divino de los números, pero después toda la tradición griega se fue por la geometría, y en la geometría sí puedes pintar la proporción áurea porque es una proporción que se autorrepite, ¿no? Y, por ejemplo, se me fue la pregunta. Que regrese Poch. Siempre yo creo que es súper mencionado que Da Vinci usaba es lo creo más conocido, ¿no? De la proporción áurea, que es usada por Da Vinci en todos sus cuadros. Y también yo creo que es uno de los grandes artistas por usar esas proporciones y usar todo de manera en proporción y en perfección, ¿no? Con estas ideas de lo que era la matemática, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de Pitágoras y de Da Vinci, quiero hacerte una pregunta, tú que eres físico, ¿no? Y estudiaste a Pitágoras, ¿no? Me imagino bastante. ¿Qué crees que haya sido la diferencia para que ese hombre pensara todo lo que pensó? Porque yo creo que hasta la fecha actual no ha habido un pensador tan grande, ¿no? Hablando, por ejemplo, de matemáticas y de tantas cosas, ¿no? Pero ¿tú cómo crees que pensaba él? ¿Por qué crees que razonaba tantas cosas? Fíjate que justo con los presocráticos a mí se me hace lo más interesante porque corresponden al paso de racionalización de los mitos cosmogónicos hacia lo tangible usado por la razón, ¿no? Ya exacto, justificado por la razón, ¿no? Entonces, el del primer filósofo es Tales de Mileto. Tales de Mileto en su búsqueda, de hecho, es el que escribe las primeras demostraciones de principios geométricos, ¿no? Él es el que utiliza ya la razón como una herramienta para acceder a la verdad, más allá de los mitos, que en ese tiempo los mitos eran mitos órficos, ¿no? Era por ejemplo, el mito de creación en el que estaban embebidos, el contexto. Todo era la noche, en ella estaban sumergidas todas las cosas, bueno, no había nada en ese momento, y de la noche, que es la matriz, surge un huevo, y de esa semilla se rompe en una dualidad. Justo de la interacción de esta dualidad es de donde surgen todos los objetos, cosas que ya nosotros percibimos, ¿no? Pero todas las cosas se basan en una dualidad. Él tiene su definición, y a ver si la entendemos. Dice: a partir de donde las cosas tienen el origen, hacia allí se encaminan también su perecer, según la necesidad, pues se pagan unas a otras condena y expiación por su iniquidad según el tiempo fijado. Estamos hablando de una relación en que pagas, cobras, compensas, ¿no? Ese es o lo que dijo Einstein, causa y efecto, también podría hacerse. Causa y efecto sí pueden ser una dualidad, pero ahí estamos más como en un eslabón lineal, ¿no? Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, hacemos una cadena y creamos el tiempo. Oh. Sí, pero en este tipo de dualidades creo que es un poco diferente, ¿no? Bueno, no puede ser, porque te digo, la dualidad de Tales de Mileto era el agua. ¿Y qué es el agua?
la dualidad entre lo húmedo y lo seco, ¿no? Y ahí, entre esa relación... Sí, trataban de definir su concepto de las cosas a través de ese pensamiento dual, ¿no? O sea, dual, que checa mucho con lo prehispánico, ¿no? Aquí igualmente, el pensamiento era básicamente dual, ¿no? Claro. Cada dios tenía una Tiene un diosa doble, que le calentaba claro. sus tortillitas, ¿no? Si no, no estaba Y completo, cada ¿no? dios bueno tenía un dios malo también. También, tiene ¿no? Tenía su contraparte, contrapartida, Sí, ¿no? Y completamente opuestos, ¿no? Es muy curioso que Quetzalcóatl toma la forma o los atributos como de un tipo de superhombre, de hombre Prometeo, porque él es el que con palabras atrapa las cosas, ¿no? Él es el que saca su cuerda para medir la tierra, él es el que da el calendario de 260 días, ¿no? Pero tiene su dual justamente en el Tezcatlipoca, que es como el dios de lo azaroso, aquel que se te aparece en los cruces de caminos, ¿no? Que a veces te hace bien, a veces te hace mal o a veces es indiferente, ¿no? El puro azar, ese concepto dual de azar y lo racional que es el Quetzalcóatl, ¿no? Y lo que hablábamos también en el programa, ¿no? De la mitología, de que ellos dos fueron los iniciadores de la creación del mundo prehispánico, ¿no? Sí. Que son como es lo que decía, son esa dualidad que de ahí nace todo lo demás, ¿no? Pues vamos a ver si encontramos semejanzas, ¿no? La historia primordial aquí de Mesoamericana está escrita, esta historia que voy a sacar, esta historia de México, no me acuerdo ahorita del autor, tal vez después lo pueda yo ahí buscar, pero se trata de que en el mar, donde no hay nada, otra vez, curiosamente, hay una canoa, ¿no? De pronto se expresan de que ese mar es oscuro, que no tiene forma, que bla, bla, y que hay una canoa. Y en esa canoa van dos hermanos, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Donde no pasa nada, ellos tienen que convenir algo, tienen la necesidad de existir, y para existir necesitan un sustento. Entonces, dentro del mar aparece el Zipacli. Zipacli es el cocodrilo, el caimán, que está dispuesto a devorarlo todo. Lo muestran un poco como justo la muerte, ¿no? Devorarlo todo donde no hay nada todavía, ¿no? ¿Cómo logramos fundamentar? Hay que atrapar al Zipacli y hay que someterlo. Pero el Zipacli es muy parecido, en este caso, al apeirón, es aquello inexpresable, 1000 bocas, 1000 fauces, 1000 ojos. Sí, el infinito. Muy exacto. ¿Y cómo tratan de atraparlo? Pues Quetzalcóatl empieza a lanzar palabras, ¿no? Tratando de tejerlo, de aprisionarlo en una red de palabras. Pero el Zipacli o lo excede o es muy chiquito, ¿no? Nunca logra el Quetzalcóatl, exacto, lo que estamos diciendo, la definición de medidas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues entonces Tezcatlipoca parece que mete su piecito al agua, ahí lo deja, y el Zipacli, hambriento por algo, va y muerde su pie. Justo en el momento que muerde su pie, entonces ya los dos hermanos pueden sujetar al Zipacli, lo dividen en dos, crean el cielo, crean la tierra, el cielo, la tierra, y ya crean su primer sustento para la existencia. Es básicamente la misma figura. Es bien padre cómo el humano ha utilizado, pues ahora sí que el pensamiento artístico para tratar de describir por medio de metáforas eso que no podemos entender porque va más allá de nuestro pensamiento, ¿no? De nuestro límite, o sea, eso que es la muerte y la vida. Ajá. ¿No? Sí. No podemos, como no lo podemos decir, como no vamos a inventar englobar con una palabra, o sea, que lo explique, usamos metáforas por medio de poesía, a través de arte. Hay que rodearlo, que ¿no? tratan de explicarlo. Y yo creo que se logra, ¿no? O sea, cuando te cuenta una metáfora como esta que acabas de contar, pues sí te imaginas un poco la creación, ¿no? O sea, no sé, ¿qué otra manera puedes hacer para imaginarte eso, no? Sí. Bueno, aquí ya la última enseñanza es que hay muchos dioses, ¿no? Hindús que tienen sus diferentes cualidades, ¿no? Pero en este caso, como que esta enseñanza de esta historia es que la realidad que sujetan los pueblos mesoamericanos no se da a través de Quetzalcóatl, de la palabra y de la razón, ¿no? La sujeción de la realidad se da a través del sacrificio, y Tezcatlipoca es el dios del sacrificio, el que lleva el pedernal manchado de sangre, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy revelador porque muchos de nuestros rituales todavía hoy presentes consisten en sacrificar, ¿no? Para conseguir. Claro, algo, aunque sea, bueno, no necesariamente, mucha gente cuando escucha sacrificio
se imagina a una persona Sí. muerta, ¿no? O te Pero, arrancan pues, el es corazón y sacrificio. lo ofreces, ¿no? Algo así. Puede ser sacrificio de comida, ¿no? Sí, Puedes claro. ofrendar comida, puedes Flores y ofrendar mariposas, sudor, como lo hacía trabajo, Quetzalcóatl también, ¿no? Flores, mariposas, Energía, hasta energía la podrías. Y eso es un sacrificio, ¿no? Algo como que entregas, que te cuesta trabajo a cambio de otra cosa, ¿no? Lo que querían era pues seguir manteniendo el mundo, ¿no? Era la idea. Pues primordial. mantener ese equilibrio, Ajá, el equilibrio de la vida y de la muerte. Y también estábamos hablando del cero, ¿no? De cómo era la diferencia del cero con... El cero, pues a nosotros nos los trajeron los árabes que lo recuperaron de los hindús, ¿no? Su característica más importante, por la que es tan útil, es su valor posicional. Nosotros podemos hacer grandes números, ahora sí que con pocos símbolos, gracias al cero. Pitágoras todavía no tenía la noción del cero, ¿no? A contraposición de los números romanos, ¿no? Que Claro, ¿no? Escriben 300,000 Sí. en romano, es larguísimo, ¿no? Además estaba viendo precisamente ayer un video que estaba enseñando números mexicanos antiguos y hablaba precisamente de que los números romanos no se pueden usar para hacer cuentas, no puedes hacer cuentas con números romanos, ¿no? Qué chistoso, porque el concepto que ellos tenían estaba bien Era limitado, ¿no? Y en este caso estamos midiendo tiempo, ¿no? Cuando se creó el calendario de 260 días mesoamericano, tú ya tenías generaciones de estudiantes del tiempo. Sí, del tiempo. Y que y que ya las cuentas no les daban, necesitaban un cero. Pero ¿cuál es la diferencia del cero aquí, no? Estamos hablando del calendario lunar y del calendario solar. Los dos forman dos ruecas de diferente tamaño para medir el tiempo. ¿Qué es lo importante de estas dos ruecas? Que nosotros chequemos cuándo embonan. 260 días embona con 365 días cada 52 años, ¿no? Y era el siglo natural de de la región central de Mesoamérica. Sin embargo, hay otro tercer calendario que es el calendario venusino, porque resulta que Venus nos da ese reloj estelar que nos permite ya afianzarnos ahora con las estrellas, con los movimientos estelares, y el movimiento de Venus es de 584 días. Si nosotros hacemos una leve cuenta, cuando embonan el calendario lunar, el calendario solar de 365 días, el calendario sinódico de Venus de 584, cada 104 años, ¿no? Entonces tenemos una organización, un tejido de calendarios que se autocorrigen ellos mismos, ¿no? Así, ese es el concepto de cuentas. Estamos contando cuántas veces cabe un objeto dentro del otro. Y el cero aquí toma la función de que cuando tú llegas y terminas el ciclo, completas, ese es tu cero, ¿no? Nuestro cero, aparte del valor posicional heredado de los hindús, tiene ese valor de acompletamiento, más que de vacío, de acompletamiento. De completar el ciclo. Porque si no, no se cerraría absolutamente nunca. Exacto. ¿No? Seguiría creciendo y creciendo. Sí, iría lineal. Sí, que está interesantísimo. A comparar lo que hablábamos, creo que había diferente de concepto, ¿no? Se pensaba creo que más en Occidente en tiempo lineal y aquí era más cíclico, ¿no? Más cíclico. Todo era cíclico, sí. El concepto de un menos infinito a infinito era un poco irracional, ¿no? Sí. Impráctico. Sí, y como dices, bueno, el concepto del cero hindú es distinto, ¿no? Porque allá se usa precisamente para sumar, Sí. ¿no? Sí, Para sí. hacer sumas, cuentas. Y es curioso, ¿no? El cero fue un regalo de una persona a un rey, ¿no? Eso no me la sabía. Sí, es un regalo que le dieron. Le dijeron, este es un regalo de tal persona que te va a servir mucho, ¿no? Para tu economía y todo. Yo vi que cuando algunos expedicionarios que iban a lugares de Asia, de la India, a comerciar, ellos dieron cuenta de que tenían fracciones, de que ellos fraccionaban sus números y tenían una mejor manera de poder intercambiar sus productos. Y fue que al darse cuenta de esto, llevaron ese conocimiento, ¿no? Lo aprendieron y lo llevaron a Occidente para enseñarlo, puesto que allá no podían hacer fracciones, todo eran enteros y no podían hacer proporciones y todo ese tipo de cosas. Hay unos videos que les voy a recomendar a todos los que nos escuchan, que son la historia de los números, los puedes encontrar en YouTube. Y está la historia del 0, la historia del 1, la historia del 2, te lo juro. Y están Vamos a padrísimos, compartir ahí están en bien Facebook. buenos. Sí, ándale. ¿Con qué concluyes, Mario? ¿Qué nos quieres decir? Pues ¿Tú cómo percibes
Así de todo lo que has aprendido, para ti que... Yo percibo que, por ejemplo, tanto en física como en el pensamiento místico, tanto oriental como mesoamericano, todo siempre se trata de acercarnos a una substancia, a una cosa que sea verdad, ¿no? Que nos dé sustento. En este caso, el pensamiento mesoamericano es muy claro en que se debe hacer por metáforas, ¿no? Y eso me gusta mucho porque es parte del arte, es parte de la ciencia, cómo acercarnos, ¿no? Y bueno, Yo creo que de eso también es de lo que hablamos, ¿no? Yo creo que también con una pintura, con una poesía, tratamos de rodear un sentimiento, una visión, y justamente es como el hombre empezó a... Lo que decimos, justamente lo he mencionado, yo creo que yo soy el que lo he mencionado demasiado, es cómo tratas de conceptualizar algo, tratas de expresarlo, ya sea, y justamente en este caso de los números, pues para representar la realidad, y en el caso de las obras artísticas, pues para representar sentimientos, o como lo que estamos hablando, ¿no? Quieres representar algo que no puedes definir, ¿no? Y que la única manera es rodearlo, ¿no? Con colores, o con palabras, con notas musicales, tratar de acercarte lo más que puedas a eso. Imitar a la naturaleza, yo creo que ese ha sido muy... De toda la historia, ha tratado el hombre imitar la naturaleza. Entonces creo que es bien importante esta parte, ¿no? De cómo el hombre llegó a eso, ¿no? Cómo ahora podemos, el diseño gráfico, ¿no? Cómo tiene, ahora ya están como predefinidos de cajón, elementos visuales, exacto, elementos sonoros que ya todos ya los entendemos, ¿no? Pero para poder llegar a ese punto, sí, ¿no? Tuvo que pasar todo este tiempo de gente pensando y de gente diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos describir estos elementos, ¿no? Para que todo el mundo los entienda. ¿Cómo uno se descubre, no? Hay mucho que... Claro, el entendimiento de la naturaleza y de uno mismo, ¿no? Es justamente de lo que hablamos, ¿no? Que para hacer eso tienes que hacer una introspección en ti y también estar totalmente fijándote en el exterior, ¿no? Y que precisamente lo que hace el sistema, que ya no sientas eso, es lo que también sí, hay mucha invasión a tus pensamientos. Para que no entiendas esa parte de ti que está conectada con prácticamente el universo. Todo el tiempo estamos bombardeados de anuncios. Por donde camines, yo creo que no puedes pensar por ti mismo porque alguien te está diciendo que compres esto, sí, o que pienses en aquello, o hay una chica ahí y te tienen todo el tiempo con la mente ocupada realmente, ¿no? Bueno, amigos, pues fue un placer estar con ustedes. Ya se nos terminó el tiempo. Nos está diciendo aquí el amigo Oscar, que está en controles. Fue un honor tener a Mario Mercado. Muchas gracias. Saludos a Karime Vivanco, Alonso Muñoz, Tere. Y fue un honor físico de la UNAM. Sí, interesante el programa, esperemos que les haya gustado. Ya vas a terminar la maestría de sistemas complejos y esperamos que lo podamos tener por aquí otra vez. Sí, ¿no? Sí, no, muchas gracias, yo muy agradecido. Bueno, pues gracias, recuerden que nos escuchamos a través de sabersinfin.com, Hemisferio MX, Inteligencia Sexual, y pues vamos a estar... Ya prometió aquí Oscar links en el Facebook y nos vemos en el próximo. Gracias.